Cordial saludo nuevamente para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a nuestra sección de NotiSalud. Hoy nos acompaña el doctor Juan Camilo Cuán, que nos va a hablar de una enfermedad muy común que es la fibromialgia. Doctor, bienvenido. Bueno, primero que todo, contémosle a los televidentes qué es esta enfermedad. Muy buenos días, Daisy. Muchísimas gracias de nuevo a Notisalud y a Precus por estar aquí en nuestro consultorio tratando estos temas tan importantes para la población zipaquireña. Mira, yo me he enfrentado a la fibromialgia por el ejercicio médico de tratamiento del dolor. Es una enfermedad que en las épocas en que nosotros estudiamos medicina, o sea, hace 30 años, era muy rara, pero ha tenido un aumento enorme y es un diagnóstico que decimos de descarte. La paciente típica es una mujer de más de 30 años, generalmente entre 30 y 50 años, que inicia con dolores musculares muy fuertes, especialmente en la parte posterior, en la parte dorsal de la espalda, en el límite, en el trapecio que hay entre el cuello y los omóplatos. Son dolores realmente fuertes y que van aumentando. También se acompaña de dolores osteotendinosos y a veces se confunde con que también haya dolores de tipo articular, pero generalmente el dolor es más fuerte muscular y de la parte fibro, como dice la enfermedad, que es la parte de tejidos blandos y la parte de tendones. Entonces, muchas de estas mujeres que tienen más de 30 años, como te iba diciendo, van consultando primero al reumatólogo, al neurólogo, al psiquiatra, al psicólogo y al fisioterapeuta. Se le hacen toda suerte de exámenes diagnósticos, exámenes de sangre, se les hacen exámenes de imágenes diagnósticas como rayos X, como ecografías, como TACs, y no se encuentra nada. Estas pacientes generalmente hacía 30 años en la facultad nos decían son aquellas que tienen el síndrome de Gadejo. Y realmente es muy injusto porque realmente es una enfermedad. A estas personas generalmente decían, no, esta es la típica mujer histérica que lo que quiere es quejarse por todo. Pero no, fíjate que la Asociación Americana de Reumatología desde hace más de 15 años viene afinando sus criterios diagnósticos y al día de hoy nos dice que realmente hay varios síntomas que persisten. El primero es un dolor y es un dolor muscular que es fuerte y profundo y que las mujeres, pero también los hombres, porque se da en una proporción de 7 mujeres por cada hombre, se quejan de este dolor y dice que les migra. Es aquella clásica paciente que dice, doctor, es que el dolor me empieza aquí, se me va para atrás, se me baja, vuelve y se me sube. Pues sí existe ese dolor. Ese dolor se llama multifocal y se llama un dolor migrante. Esa es la primera gran característica y ese dolor es persistente y ese dolor es a toda hora. Almuerzo, comida y desayuno, las personas se están quejando de la enfermedad. El segundo gran síntoma es que son pacientes que se sienten muy cansadas. Todo les cansa, todo les produce una especie de sueño sin llegar a dormir y sienten una fatiga crónica. Y este es un signo muy importante que nos debe hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de fatiga crónica, porque en el síndrome de fatiga crónica no hay este tipo de dolor muscular como se presenta en la fibromialgia. Lo otro es que hay una rigidez muscular. Las pacientes sienten que sus músculos están duros y que al tocarlos les duele. Lo otro es, y un cuarto síntoma es, una hipersensibilidad al dolor. Lo que sí pasa, y está en la definición de la enfermedad, es que hay una disminución al umbral del dolor, lo que hace que por cualquier situación esta paciente experimente un dolor. Cualquier tacto que se le hace, cualquier roce
puede ser desencadenante del dolor y uno no podría crear, pero es que realmente sí hay algunos síntomas que hacen una disminución del umbral del dolor y por lo tanto estas pacientes siempre están en una posición álgida. Lo último y el quinto criterio que expresa la Asociación Americana de Reumatología es que hay trastornos del sueño. Muchas pacientes tienen insomnios, tienen este estrés de tener que ir al otro día de trabajar, se sienten muy cansadas y nunca llegan a tener un sueño reparador. Y nosotros le sumamos, y la experiencia nos hace sumarle, que las pacientes con fibromialgia tienen síndrome de depresión, pero también tienen síndrome de ansiedad. Y también en mis pacientes he visto que algunas de ellas tienen algunos trastornos de conducta, tienen problemas para la concentración y en algunos de los casos tienen algunos problemas leves de memoria. Esto te podría decir yo que son los síntomas de la fibromialgia, Daisy. Bueno, doctor, también hablamos entonces que se da en la mayoría de las mujeres, un 80% al sexo femenino, más o menos entre los 30 y 50 años, usted nos aclaró anteriormente. Cuéntenos también acerca del diagnóstico acerca de esta enfermedad. Pues mira, el diagnóstico de esta enfermedad es por descarte. Estas pacientes, las que han llegado a mi consultorio, han pasado por toda suerte de especialistas, como yo te mencioné, generalmente porque también tienen la sensación de dolores osteoarticulares, piensan que es artrosis, piensan que es artritis y van a donde el reumatólogo. Pero muchas veces el reumatólogo no encuentra y los manda donde el neurólogo y finalmente terminan donde el psicólogo, el psiquiatra y son tan inmensos los dolores que terminan donde la fisioterapeuta. Se les hace todo tipo de exámenes y son normales. Entonces el diagnóstico es la historia de la enfermedad y un criterio diagnóstico que se está exponiendo ahora es que de los 18 puntos que nosotros dividimos el cuerpo en grupos musculares, aquella paciente que tenga un dolor crónico en más de 3 de estos grupos musculares, podríamos estar hablando que su diagnóstico más probable podría ser el de fibromialgia. Por supuesto, los neurólogos y los reumatólogos, siempre que hablamos del tema, nos hacen tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales, como es la artritis reumatoidea. También algunas pacientes con lupus eritematoso pueden experimentar este tipo de dolores. Hay una enfermedad que es la polimialgia reumática, hay pacientes con artrosis, con hipotiroidismo, pacientes con depresión mayor, un dolor que se llama miofacial, pero todas estas enfermedades de diagnóstico diferencial, los reumatólogos y los neurólogos sí que tienen evidencias. Cuando no se llega a que es uno de estos diagnósticos y hay un descarte y no encontramos más y la historia de la enfermedad de la paciente es clara, pues ahí es cuando decimos es fibromialgia. Doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento que se le recomienda a las mujeres que sufren de esta enfermedad de la fibromialgia? Pues mira, mi experiencia con las pacientes que tengo es que lo primero que hay que hacer es una educación de la enfermedad. Ni ellas mismas se lo creen. La gente no lo cree, los médicos no lo creen, entonces ellas finalmente tenemos que educarlas hacia la enfermedad. Tenemos que explicarles en qué consiste esta enfermedad y cómo pueden empezar a entenderla. Lo segundo, es muy interesante e importante la interacción de la paciente con el médico, porque como te digo, muchísimos de los médicos siempre estigmatizan a la paciente de ser una histérica y una quejumbrosa. Entonces esa interacción entre el médico y la paciente es importante porque como no se encuentran pruebas diagnósticas positivas, el seguimiento y el control por parte del médico es muy importante. Lo otro es encontrar claramente por parte de la paciente cuáles son los eventos disparadores del dolor, para que identificando estos efectos disparadores del dolor podamos controlarlo. Por supuesto, siempre se hace y lo haremos siempre, recomendaciones de tipo dietético. También haremos recomendaciones de lo que es la higiene del sueño.
¿Qué es la higiene del sueño? La higiene del sueño es tener un lugar apropiado para dormir, donde no haya televisión, donde no haya ruido, donde no haya radio, donde realmente esté bajo de luz, donde la persona pueda sentirse en seguridad y con una cama confortable y que se duerma a las horas que hay que dormir. Normalmente la gente duerme entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, pues estos son los momentos adecuados para dormir, teniendo en cuenta que no hay que comer comidas pesadas, teniendo en cuenta que también hay algunas frutas y legumbres que nos ayudan para mejorar el sueño. Y por último, es aconsejable el ejercicio moderado y cierto tipo de ejercicio. La natación es un gran ejercicio para las pacientes que padecen este tipo de enfermedad. El ejercicio de fisioterapia, donde hay estiramientos, como cuando se hace un calentamiento para un gran deporte, son muy importantes. Pero por supuesto, todo esto y todas estas medidas muchas veces no controlan la enfermedad y la paciente sigue quejándose de esta enfermedad. Entonces, yo, por mi parte, primero tengo un protocolo en el cual formulo, primero que todo, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Utilizo aquellos medicamentos también que tienen que ver con el aumento de la serotonina, como es la fluoxetina y la sertralina. Se utiliza también la pregabalina y en algunos casos, pero no siempre, y es a evitar, utilizamos algún tipo de opioides. Y pues tú ya sabes que últimamente y en los últimos años en el campo que me he desempeñado es apoyando a todo este tipo de pacientes con cannabis medicinal. Y te digo que siguiendo todo este protocolo y todas estas medidas de tratamiento, cuando no nos ha funcionado y ya cuando decimos que se trata de algo refractario, pues acudimos a lo que llamamos nosotros la cannabis medicinal y en ese caso la respuesta casi siempre o en la gran mayoría de casos ha sido muy positiva, Daisy. Doctor, muchísimas gracias por contarnos más acerca de esta enfermedad que muchas mujeres lo pueden padecer y no conocíamos verdaderamente cómo se desarrolla. El doctor nos aclaró entonces que era la fibromialgia y ustedes si tienen alguna duda de cualquier otra enfermedad, nos pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales y nosotros le pasamos al doctor estas inquietudes para que él no las despeje. Continúen con más información en Aprecus Noticias.